¡Ay, mierda! Explotaste. ¿He estado persiguiendo matones en la minivan? Sí. Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. El líder del equipo es un hombre reservado, metódico y observador. Habla poco, pero cuando lo hace, cada palabra pesa. Su pasado como ingeniero estructural le otorga una precisión casi quirúrgica al analizar edificios y estructuras. Sin embargo, detrás de su profesionalismo existe una sombra emocional que lo acompaña constantemente, como si cada explosión que dirige fuera también un intento de derribar los muros internos que lo mantienen distante del resto del mundo. A su lado trabaja una experta en explosivos, inteligente, audaz y con un sentido del humor que aparece incluso en los momentos más tensos. Su habilidad no solo radica en colocar cargas con exactitud milimétrica, sino también en leer la energía del equipo y mantener el equilibrio cuando la presión amenaza con quebrarlos. Su historia personal está marcada por pérdidas que nunca menciona abiertamente, pero que influyen en cada decisión que toma. El tercer miembro clave es el operador técnico, encargado de drones, sensores y análisis digital. A primera vista parece despreocupado, incluso bromista, pero su mente funciona a una velocidad impresionante. Para él, la demolición no es solo fuerza, sino cálculo, simulación y anticipación. Su obsesión por prever escenarios nace de un error del pasado que todavía intenta corregir, aunque nadie se lo haya pedido. Completando el grupo se encuentra el conductor y especialista en logística, un hombre práctico y directo, cuya experiencia en operaciones peligrosas lo convierte en el ancla del equipo. Su filosofía es simple: cada misión comienza y termina con todos vivos. No importa lo difícil que sea el encargo, su prioridad siempre es el regreso seguro. La rutina del equipo parece estable hasta que reciben un encargo inusual.
la demolición controlada de una estructura gigantesca en el corazón de la ciudad. No se trata de un edificio cualquiera, sino de una antigua instalación industrial vinculada a décadas de actividad corporativa, secretos financieros y rumores que nunca fueron confirmados. Oficialmente, el lugar será demolido por motivos de seguridad estructural. Extraoficialmente, algo más se oculta entre sus muros. Desde el primer momento, el equipo percibe que la misión es diferente. Los documentos son incompletos, los planos presentan inconsistencias y la empresa que ha contratado el trabajo insiste en plazos excesivamente cortos. Aún así, aceptan el encargo, convencidos de que se trata solo de una demolición completa. Nada más. Cuando comienzan las inspecciones preliminares, descubren detalles inquietantes. Refuerzos internos que no aparecen en los registros, cámaras desactivadas de manera sospechosa y áreas selladas con materiales que no corresponden a la construcción original. La estructura parece haber sido modificada múltiples veces, como si alguien hubiese intentado ocultar algo con el paso del tiempo. Mientras instalan sensores y analizan la estabilidad del edificio, la dinámica del equipo empieza a cambiar. La confianza que antes fluía con naturalidad comienza a tensarse. El líder observa más de lo habitual. La especialista en explosivos revisa sus cálculos una y otra vez. El técnico detecta interferencias en las señales que no logra explicar. Y el conductor nota movimientos extraños en las inmediaciones del lugar, como si alguien vigilara cada paso que dan. A medida que profundizan en la exploración del sitio, la misión deja de ser puramente técnica y se convierte en un rompecabezas cargado de implicaciones éticas. Descubren indicios de actividades pasadas que podrían haber tenido consecuencias graves para muchas personas. Documentos ocultos, registros incompletos y espacios diseñados para permanecer fuera del conocimiento público revelan que la demolición podría no ser solo una cuestión de seguridad, sino también una forma de borrar evidencias. El conflicto interno del equipo se intensifica. Deben cumplir con el contrato sin cuestionar o investigar más allá de lo que se les ha pedido. Cada miembro enfrenta la situación desde su propia perspectiva. El líder prioriza la responsabilidad profesional, pero su intuición le dice que algo no encaja. La especialista en explosivos siente que la misión es moralmente ambigua. El técnico, fascinado por el misterio, comienza a en read laws der Kirche digital verticales del edificio. Y el conductor, fiel a su instinto protector, percibe que el peligro no proviene solo de la estructura física. Paralelamente, la ciudad reacciona ante el anuncio de la demolición. Medios de comunicación, autoridades locales y ciudadanos expresan opiniones contradictorias. Algunos ven la demolición como un paso necesario hacia el progreso urbano. Otros sospechan que se intenta ocultar algo. Este contexto aumenta la inversión sobre el Brainchild equipo, que ahora trabaja bajo la mirada constante del público y de entidades que parecen más interesadas en el resultado que en el proceso. Durante las pruebas estructurales ocurre un incidente menor pero significativo. Una sección del edificio colapsa antes de lo previsto. Aunque nadie resulta herido, el evento confirma que la estructura es más inestable de lo que indicaban los informes oficiales. Sin embargo, el análisis posterior revela algo aún más inquietante. El colapso no fue completamente natural. Este descubrimiento cambia la percepción del equipo. Lo que parecía un simple trabajo técnico empieza a adquirir dimensiones más profundas. Surgen preguntas sobre quién modificó la estructura, por qué lo hizo y qué consecuencias podría tener la demolición total del edificio. En medio de la incertidumbre, también se fortalecen los vínculos entre los miembros del equipo. Las conversaciones nocturnas
las revisiones conjuntas de planos y las decisiones compartidas bajo presión revelan el lado humano de cada uno. Descubrimos sus miedos, sus motivaciones y las razones que los mantienen unidos of she's are offered puppets. Saorostra för det ställ och re-inforis eller riesgo constante. El líder empieza a cuestionar no solo la misión, sino su propio papel dentro de ella. La especialista en explosivos enfrenta recuerdos que resurgen al trabajar en un proyecto tan cargado de simbolismo. El técnico se adentra cada vez más en el sistema digital del edificio, encontrando patrones que sugieren una historia mucho más compleja de lo que imaginaban. Y el conductor, observador silencioso, comienza a notar que fuerzas externas podrían estar influyendo en el desarrollo del proyecto. A medida que se acerca la fecha programada para la demolición principal, la tensión alcanza un nivel crítico. Los cálculos deben ser perfectos. Las cargas explosivas deben colocarse con precisión absoluta. Cualquier error podría provocar una catástrofe urbana. Pero más allá del desafío técnico, el equipo ahora enfrenta un dilema emocional. ¿Están destruyendo solo un edificio o están participando en algo mucho más grande? El ambiente se vuelve más denso cuando aparecen figuras externas que intentan acelerar el proceso sin dar explicaciones claras. La presión corporativa aumenta. Las inspecciones se vuelven más estrictas y las preguntas del equipo reciben respuestas cada vez más ambiguas. En medio de este escenario, cada personaje atraviesa una evolución interna. El silencio del líder se transforma en determinación. La especialista en explosivos combina su precisión con una creciente conciencia moral. El técnico, inicialmente curioso, empieza a sentir el peso de lo que podría descubrir. Y el conductor refuerza su compromiso de mantener al equipo unido sin importar las circunstancias. Las pruebas finales revelan que la demolición no será una operación convencional. El edificio reacciona de manera impredecible a las simulaciones. Algunas secciones absorben la energía de forma irregular. Otras muestran señales de modificaciones estructurales intencionales que podrían alterar la secuencia de colapso planeada. El líder del equipo es un hombre reservado, metódico y observador. Habla poco, pero cuando lo hace, cada palabra pesa. Su pasado como ingeniero estructural le otorga una precisión casi quirúrgica al analizar edificios y estructuras. Sin embargo, detrás de su profesionalismo existe una sombra emocional que lo acompaña constantemente, como si cada explosión que dirige fuera también un intento de derribar los muros internos que lo mantienen distante del resto del mundo. A su lado trabaja una experta en explosivos, inteligente, audaz y con un sentido del humor que aparece incluso en los momentos más tensos. Su habilidad no solo radica en colocar cargas con exactitud milimétrica, sino también en leer la energía del equipo y mantener el equilibrio cuando la presión amenaza con quebrarlos. Su historia personal está marcada por pérdidas que nunca menciona abiertamente, pero que influyen en cada decisión que toma. El tercer miembro clave es el operador técnico, encargado de drones, sensores y análisis digital. A primera vista parece despreocupado, incluso bromista, pero su mente funciona a una velocidad impresionante. Para él, la demolición no es solo fuerza, sino cálculo, simulación y anticipación. Su obsesión por prever escenarios nace de un error del pasado que todavía intenta corregir, aunque nadie se lo haya pedido. Completando el grupo se encuentra el conductor y especialista en logística, un hombre práctico y directo, cuya experiencia en operaciones peligrosas lo convierte en el ancla del equipo. Su filosofía es simple: cada misión comienza y termina con todos vivos. No importa lo difícil que sea el encargo, su prioridad siempre es el regreso seguro. La rutina del equipo parece estable hasta que reciben un encargo inusual.
la demolición controlada de una estructura gigantesca en el corazón de la ciudad. No se trata de un edificio cualquiera, sino de una antigua instalación industrial vinculada a décadas de actividad corporativa, secretos financieros y rumores que nunca fueron confirmados. Oficialmente, el lugar será demolido por motivos de seguridad estructural. Extraoficialmente, algo más se oculta entre sus muros. Desde el primer momento, el equipo percibe que la misión es diferente. Los documentos son incompletos, los planos presentan inconsistencias y la empresa que ha contratado el trabajo insiste en plazos excesivamente cortos. Aún así, aceptan el encargo, convencidos de que se trata solo de una demolición completa. Nada más. Cuando comienzan las inspecciones preliminares, descubren detalles inquietantes. Refuerzos internos que no aparecen en los registros, cámaras desactivadas de manera sospechosa y áreas selladas con materiales que no corresponden a la construcción original. La estructura parece haber sido modificada múltiples veces, como si alguien hubiese intentado ocultar algo con el paso del tiempo. Mientras instalan sensores y analizan la estabilidad del edificio, la dinámica del equipo empieza a cambiar. La confianza que antes fluía con naturalidad comienza a tensarse. El líder observa más de lo habitual. La especialista en explosivos revisa sus cálculos una y otra vez. El técnico detecta interferencias en las señales que no logra explicar. Y el conductor nota movimientos extraños en las inmediaciones del lugar, como si alguien vigilara cada paso que dan. A medida que profundizan en la exploración del sitio, la misión deja de ser puramente técnica y se convierte en un rompecabezas cargado de implicaciones éticas. Descubren indicios de actividades pasadas que podrían haber tenido consecuencias graves para muchas personas. Documentos ocultos, registros incompletos y espacios diseñados para permanecer fuera del conocimiento público revelan que la demolición podría no ser solo una cuestión de seguridad, sino también una forma de borrar evidencias. El conflicto interno del equipo se intensifica. Deben cumplir con el contrato sin cuestionar o investigar más allá de lo que se les ha pedido. Cada miembro enfrenta la situación desde su propia perspectiva. El líder prioriza la responsabilidad profesional, pero su intuición le dice que algo no encaja. La especialista en explosivos siente que la misión es moralmente ambigua. El técnico, fascinado por el misterio, comienza a en read laws der Kirche digital verticales del edificio, y el conductor, fiel a su instinto protector, percibe que el peligro no proviene solo de la estructura física. Paralelamente, la ciudad reacciona ante el anuncio de la demolición. Medios de comunicación, autoridades locales y ciudadanos expresan opiniones contradictorias. Algunos ven la demolición como un paso necesario hacia el progreso urbano. Otros sospechan que se intenta ocultar algo. Este contexto aumenta la inversión sobre el equipo, que ahora trabaja bajo la mirada constante del público y de entidades que parecen más interesadas en el resultado que en el proceso. Durante las pruebas estructurales ocurre un incidente menor pero significativo. Una sección del edificio colapsa antes de lo previsto. Aunque nadie resulta herido, el evento confirma que la estructura es más inestable de lo que indicaban los informes oficiales. Sin embargo, el análisis posterior revela algo aún más inquietante. El colapso no fue completamente natural. Este descubrimiento cambia la percepción del equipo. Lo que parecía un simple trabajo técnico empieza a adquirir dimensiones más profundas. Surgen preguntas sobre quién modificó la estructura, por qué lo hizo y qué consecuencias podría tener la demolición total del edificio. En medio de la incertidumbre, también se fortalecen los vínculos entre los miembros del equipo. Las conversaciones nocturnas,
las revisiones conjuntas de planos y las decisiones compartidas bajo presión revelan el lado humano de cada uno. Descubrimos sus miedos, sus motivaciones y las razones que los mantienen unidos of she's are offered purpose. Saorostra for del o re-inquiries y los riesgo constante. El líder empieza a cuestionar no solo la misión, sino su propio papel dentro de ella. La especialista en explosivos enfrenta recuerdos que resurgen al trabajar en un proyecto tan cargado de simbolismo. El técnico se adentra cada vez más en el sistema digital del edificio, encontrando patrones que sugieren una historia mucho más compleja de lo que imaginaban. Y el conductor, observador silencioso, comienza a notar que fuerzas externas podrían estar influyendo en el desarrollo del proyecto. A medida que se acerca la fecha programada para la demolición principal, la tensión alcanza un nivel crítico. Los cálculos deben ser perfectos. Las cargas explosivas deben colocarse con precisión absoluta. Cualquier error podría provocar una catástrofe urbana. Pero más allá del desafío técnico, el equipo ahora enfrenta un dilema emocional. ¿Están destruyendo solo un edificio o están participando en algo mucho más grande? El ambiente se vuelve más tenso cuando aparecen figuras externas que intentan acelerar el proceso sin dar explicaciones claras. La presión corporativa aumenta. Las inspecciones se vuelven más estrictas y las preguntas del equipo reciben respuestas cada vez más ambiguas. En medio de este escenario, cada personaje atraviesa una evolución interna. El silencio del líder se transforma en determinación. La especialista en explosivos combina su precisión con una creciente conciencia moral. El técnico, inicialmente curioso, empieza a sentir el peso de lo que podría descubrir. Y el conductor refuerza su compromiso de mantener al equipo unido sin importar las circunstancias. Las pruebas finales revelan que la demolición no será una operación convencional. El edificio reacciona de manera impredecible a las simulaciones. Algunas secciones absorben la energía de forma irregular. Otras muestran señales de modificaciones estructurales intencionales que podrían alterar la secuencia de colapso planeada. El líder del equipo es un hombre reservado, metódico y observador. Habla poco, pero cuando lo hace, cada palabra pesa. Su pasado como ingeniero estructural le otorga una precisión casi quirúrgica al analizar edificios y estructuras. Sin embargo, detrás de su profesionalismo existe una sombra emocional que lo acompaña constantemente, como si cada explosión que dirige fuera también un intento de derribar los muros internos que lo mantienen distante del resto del mundo. A su lado trabaja una experta en explosivos, inteligente, audaz y con un sentido del humor que aparece incluso en los momentos más tensos. Su habilidad no solo radica en colocar cargas con exactitud milimétrica, sino también en leer la energía del equipo y mantener el equilibrio cuando la presión amenaza con quebrarlos. Su historia personal está marcada por pérdidas que nunca menciona abiertamente, pero que influyen en cada decisión que toma. El tercer miembro clave es el operador técnico, encargado de drones, sensores y análisis digital. A primera vista parece despreocupado, incluso bromista, pero su mente funciona a una velocidad impresionante. Para él, la demolición no es solo fuerza, sino cálculo, simulación y anticipación. Su obsesión por prever escenarios nace de un error del pasado que todavía intenta corregir, aunque nadie se lo haya pedido. Completando el grupo se encuentra el conductor y especialista en logística, un hombre práctico y directo, cuya experiencia en operaciones peligrosas lo convierte en el ancla del equipo. Su filosofía es simple: cada misión comienza y termina con todos vivos. No importa lo difícil que sea el encargo, su prioridad siempre es el regreso seguro. La rutina del equipo parece estable hasta que reciben un encargo inusual.
la demolición controlada de una estructura gigantesca en el corazón de la ciudad. No se trata de un edificio cualquiera, sino de una antigua instalación industrial vinculada a décadas de actividad corporativa, secretos financieros y rumores que nunca fueron confirmados. Oficialmente, el lugar será demolido por motivos de seguridad estructural. Extraoficialmente, algo más se oculta entre sus muros. Desde el primer momento, el equipo percibe que la misión es diferente. Los documentos son incompletos, los planos presentan inconsistencias y la empresa que ha contratado el trabajo insiste en plazos excesivamente cortos. Aún así, aceptan el encargo, convencidos de que se trata solo de una demolición completa. Nada más. Cuando comienzan las inspecciones preliminares, descubren detalles inquietantes. Refuerzos internos que no aparecen en los registros, cámaras desactivadas de manera sospechosa y áreas selladas con materiales que no corresponden a la construcción original. La estructura parece haber sido modificada múltiples veces, como si alguien hubiese intentado ocultar algo con el paso del tiempo. Mientras instalan sensores y analizan la estabilidad del edificio, la dinámica del equipo empieza a cambiar. La confianza que antes fluía con naturalidad comienza a tensarse. El líder observa más de lo habitual. La especialista en explosivos revisa sus cálculos una y otra vez. El técnico detecta interferencias en las señales que no logra explicar. Y el conductor nota movimientos extraños en las inmediaciones del lugar, como si alguien vigilara cada paso que dan. A medida que profundizan en la exploración del sitio, la misión deja de ser puramente técnica y se convierte en un rompecabezas cargado de implicaciones éticas. Descubren indicios de actividades pasadas que podrían haber tenido consecuencias graves para muchas personas. Documentos ocultos, registros incompletos y espacios diseñados para permanecer fuera del conocimiento público revelan que la demolición podría no ser solo una cuestión de seguridad, sino también una forma de borrar evidencias. El conflicto interno del equipo se intensifica. Deben cumplir con el contrato sin cuestionar o investigar más allá de lo que se les ha pedido. Cada miembro enfrenta la situación desde su propia perspectiva. El líder prioriza la responsabilidad profesional, pero su intuición le dice que algo no encaja. La especialista en explosivos siente que la misión es moralmente ambigua. El técnico, fascinado por el misterio, comienza a en read Arlalos Durkirchi digital verticales del edificio, y el conductor, fiel a su instinto protector, percibe que el peligro no proviene solo de la estructura física. Paralelamente, la ciudad reacciona ante el anuncio de la demolición. Medios de comunicación, autoridades locales y ciudadanos expresan opiniones contradictorias. Algunos ven la demolición como un paso necesario hacia el progreso urbano. Otros sospechan que se intenta ocultar algo. Este contexto aumenta la inversión sobre el equipo, que ahora trabaja bajo la mirada constante del público y de entidades que parecen más interesadas en el resultado que en el proceso. Durante las pruebas estructurales ocurre un incidente menor pero significativo. Una sección del edificio colapsa antes de lo previsto. Aunque nadie resulta herido, el evento confirma que la estructura es más inestable de lo que indicaban los informes oficiales. Sin embargo, el análisis posterior revela algo aún más inquietante. El colapso no fue completamente natural. Este descubrimiento cambia la percepción del equipo. Lo que parecía un simple trabajo técnico empieza a adquirir dimensiones más profundas. Surgen preguntas sobre quién modificó la estructura, por qué lo hizo y qué consecuencias podría tener la demolición total del edificio. En medio de la incertidumbre, también se fortalecen los vínculos entre los miembros del equipo. Las conversaciones nocturnas,
las revisiones conjuntas de planos y las decisiones compartidas bajo presión revelan el lado humano de cada uno. Descubrimos sus miedos, sus motivaciones y las razones que los mantienen unidos of she's are offered purpose. Sauros crowd for detail o re-inquiries a los caos de riesgo constante. El líder empieza a cuestionar no solo la misión, sino su propio papel dentro de ella. La especialista en explosivos enfrenta recuerdos que resurgen al trabajar en un proyecto tan cargado de simbolismo. El técnico se adentra cada vez más en el sistema digital del edificio, encontrando patrones que sugieren una historia mucho más compleja de lo que imaginaban. Y el conductor, observador silencioso, comienza a notar que fuerzas externas podrían estar influyendo en el desarrollo del proyecto. A medida que se acerca la fecha programada para la demolición principal, la tensión alcanza un nivel crítico. Los cálculos deben ser perfectos. Las cargas explosivas deben colocarse con precisión absoluta. Cualquier error podría provocar una catástrofe urbana. Pero más allá del desafío técnico, el equipo ahora enfrenta un dilema emocional. ¿Están destruyendo solo un edificio o están participando en algo mucho más grande? El ambiente se vuelve más denso cuando aparecen figuras externas que intentan acelerar el proceso sin dar explicaciones claras. La presión corporativa aumenta. Las inspecciones se vuelven más estrictas y las preguntas del equipo reciben respuestas cada vez más ambiguas. En medio de este escenario, cada personaje atraviesa una evolución interna. El silencio del líder se transforma en determinación. La especialista en explosivos combina su precisión con una creciente conciencia moral. El técnico, inicialmente curioso, empieza a sentir el peso de lo que podría descubrir. Y el conductor refuerza su compromiso de mantener al equipo unido sin importar las circunstancias. Las pruebas finales revelan que la demolición no será una operación convencional. El edificio reacciona de manera impredecible a las simulaciones. Algunas secciones absorben la energía de forma irregular. Otras muestran señales de modificaciones estructurales intencionales que podrían alterar la secuencia de colapso planeada. El líder del equipo es un hombre reservado, metódico y observador. Habla poco, pero cuando lo hace, cada palabra pesa. Su pasado como ingeniero estructural le otorga una precisión casi quirúrgica al analizar edificios y estructuras. Sin embargo, detrás de su profesionalismo existe una sombra emocional que lo acompaña constantemente, como si cada explosión que dirige fuera también un intento de derribar los muros internos que lo mantienen distante del resto del mundo. A su lado trabaja una experta en explosivos, inteligente, audaz y con un sentido del humor que aparece incluso en los momentos más tensos. Su habilidad no solo radica en colocar cargas con exactitud milimétrica, sino también en leer la energía del equipo y mantener el equilibrio cuando la presión amenaza con quebrarlos. Su historia personal está marcada por pérdidas que nunca menciona abiertamente, pero que influyen en cada decisión que toma. El tercer miembro clave es el operador técnico, encargado de drones, sensores y análisis digital. A primera vista parece despreocupado, incluso bromista, pero su mente funciona a una velocidad impresionante. Para él, la demolición no es solo fuerza, sino cálculo, simulación y anticipación. Su obsesión por prever escenarios nace de un error del pasado que todavía intenta corregir, aunque nadie se lo haya pedido. Completando el grupo se encuentra el conductor y especialista en logística, un hombre práctico y directo, cuya experiencia en operaciones peligrosas lo convierte en el ancla del equipo. Su filosofía es simple: cada misión comienza y termina con todos vivos. No importa lo difícil que sea el encargo, su prioridad siempre es el regreso seguro. La rutina del equipo parece estable hasta que reciben un encargo inusual.
la demolición controlada de una estructura gigantesca en el corazón de la ciudad. No se trata de un edificio cualquiera, sino de una antigua instalación industrial vinculada a décadas de actividad corporativa, secretos financieros y rumores que nunca fueron confirmados. Oficialmente, el lugar será demolido por motivos de seguridad estructural. Extraoficialmente, algo más se oculta entre sus muros. Desde el primer momento, el equipo percibe que la misión es diferente. Los documentos son incompletos, los planos presentan inconsistencias y la empresa que ha contratado el trabajo insiste en plazos excesivamente cortos. Aún así, aceptan el encargo, convencidos de que se trata solo de una demolición completa. Nada más. Cuando comienzan las inspecciones preliminares, descubren detalles inquietantes. Refuerzos internos que no aparecen en los registros, cámaras desactivadas de manera sospechosa y áreas selladas con materiales que no corresponden a la construcción original. La estructura parece haber sido modificada múltiples veces, como si alguien hubiese intentado ocultar algo con el paso del tiempo. Mientras instalan sensores y analizan la estabilidad del edificio, la dinámica del equipo empieza a cambiar. La confianza que antes fluía con naturalidad comienza a tensarse. El líder observa más de lo habitual. La especialista en explosivos revisa sus cálculos una y otra vez. El técnico detecta interferencias en las señales que no logra explicar. Y el conductor nota movimientos extraños en las inmediaciones del lugar, como si alguien vigilara cada paso que dan. A medida que profundizan en la exploración del sitio, la misión deja de ser puramente técnica y se convierte en un rompecabezas cargado de implicaciones éticas. Descubren indicios de actividades pasadas que podrían haber tenido consecuencias graves para muchas personas. Documentos ocultos, registros incompletos y espacios diseñados para permanecer fuera del conocimiento público revelan que la demolición podría no ser solo una cuestión de seguridad, sino también una forma de borrar evidencias. El conflicto interno del equipo se intensifica. Deben cumplir con el contrato sin cuestionar o investigar más allá de lo que se les ha pedido. Cada miembro enfrenta la situación desde su propia perspectiva. El líder prioriza la responsabilidad profesional, pero su intuición le dice que algo no encaja. La especialista en explosivos siente que la misión es moralmente ambigua. El técnico, fascinado por el misterio, comienza a en read Arlaos der Kirche Digital Verales del edificio. Y el conductor, fiel a su instinto protector, percibe que el peligro no proviene solo de la estructura física. Paralelamente, la ciudad reacciona ante el anuncio de la demolición. Medios de comunicación, autoridades locales y ciudadanos expresan opiniones contradictorias. Algunos ven la demolición como un paso necesario hacia el progreso urbano. Otros sospechan que se intenta ocultar algo. Este contexto aumenta la inversión sobre el equipo, que ahora trabaja bajo la mirada constante del público y de entidades que parecen más interesadas en el resultado que en el proceso. Durante las pruebas estructurales ocurre un incidente menor pero significativo. Una sección del edificio colapsa antes de lo previsto. Aunque nadie resulta herido, el evento confirma que la estructura es más inestable de lo que indicaban los informes oficiales. Sin embargo, el análisis posterior revela algo aún más inquietante. El colapso no fue completamente natural. Este descubrimiento cambia la percepción del equipo. Lo que parecía un simple trabajo técnico empieza a adquirir dimensiones más profundas. Surgen preguntas sobre quién modificó la estructura, por qué lo hizo y qué consecuencias podría tener la demolición total del edificio. En medio de la incertidumbre, también se fortalecen los vínculos entre los miembros del equipo. Las conversaciones nocturnas,
las revisiones conjuntas de planos y las decisiones compartidas bajo presión revelan el lado humano de cada uno. Descubrimos sus miedos, sus motivaciones y las razones que los mantienen unidos of she's are offered purpose. Saorostra for the Ixtel o re-inquiries a los caos de riesgo constante. El líder empieza a cuestionar no solo la misión, sino su propio papel dentro de ella. La especialista en explosivos enfrenta recuerdos que resurgen al trabajar en un proyecto tan cargado de simbolismo. El técnico se adentra cada vez más en el sistema digital del edificio, encontrando patrones que sugieren una historia mucho más compleja de lo que imaginaban. Y el conductor, observador silencioso, comienza a notar que fuerzas externas podrían estar influyendo en el desarrollo del proyecto. A medida que se acerca la fecha programada para la demolición principal, la tensión alcanza un nivel crítico. Los cálculos deben ser perfectos. Las cargas explosivas deben colocarse con precisión absoluta. Cualquier error podría provocar una catástrofe urbana. Pero más allá del desafío técnico, el equipo ahora enfrenta un dilema emocional. ¿Están destruyendo solo un edificio o están participando en algo mucho más grande? El ambiente se vuelve más denso cuando aparecen figuras externas que intentan acelerar el proceso sin dar explicaciones claras. La presión corporativa aumenta. Las inspecciones se vuelven más estrictas y las preguntas del equipo reciben respuestas cada vez más ambiguas. En medio de este escenario, cada personaje atraviesa una evolución interna. El silencio del líder se transforma en determinación. La especialista en explosivos combina su precisión con una creciente conciencia moral. El técnico, inicialmente curioso, empieza a sentir el peso de lo que podría descubrir. Y el conductor refuerza su compromiso de mantener al equipo unido sin importar las circunstancias. Las pruebas finales revelan que la demolición no será una operación convencional. El edificio reacciona de manera impredecible a las simulaciones. Algunas secciones absorben la energía de forma irregular. Otras muestran señales de modificaciones estructurales intencionales que podrían alterar la secuencia de colapso planeada. El líder del equipo es un hombre reservado, metódico y observador. Habla poco, pero cuando lo hace, cada palabra pesa. Su pasado como ingeniero estructural le otorga una precisión casi quirúrgica al analizar edificios y estructuras. Sin embargo, detrás de su profesionalismo existe una sombra emocional que lo acompaña constantemente, como si cada explosión que dirige fuera también un intento de derribar los muros internos que lo mantienen distante del resto del mundo. A su lado trabaja una experta en explosivos, inteligente, audaz y con un sentido del humor que aparece incluso en los momentos más tensos. Su habilidad no solo radica en colocar cargas con exactitud milimétrica, sino también en leer la energía del equipo y mantener el equilibrio cuando la presión amenaza con quebrarlos. Su historia personal está marcada por pérdidas que nunca menciona abiertamente, pero que influyen en cada decisión que toma. El tercer miembro clave es el operador técnico, encargado de drones, sensores y análisis digital. A primera vista parece despreocupado, incluso bromista, pero su mente funciona a una velocidad impresionante. Para él, la demolición no es solo fuerza, sino cálculo, simulación y anticipación. Su obsesión por prever escenarios nace de un error del pasado que todavía intenta corregir, aunque nadie se lo haya pedido. Completando el grupo se encuentra el conductor y especialista en logística, un hombre práctico y directo, cuya experiencia en operaciones peligrosas lo convierte en el ancla del equipo. Su filosofía es simple: cada misión comienza y termina con todos vivos. No importa lo difícil que sea el encargo, su prioridad siempre es el regreso seguro. La rutina del equipo parece estable hasta que reciben un encargo inusual.
la demolición controlada de una estructura gigantesca en el corazón de la ciudad. No se trata de un edificio cualquiera, sino de una antigua instalación industrial vinculada a décadas de actividad corporativa, secretos financieros y rumores que nunca fueron confirmados. Oficialmente, el lugar será demolido por motivos de seguridad estructural. Extraoficialmente, algo más se oculta entre sus muros. Desde el primer momento, el equipo percibe que la misión es diferente. Los documentos son incompletos, los planos presentan inconsistencias y la empresa que ha contratado el trabajo insiste en plazos excesivamente cortos. Aún así, aceptan el encargo, convencidos de que se trata solo de una demolición completa. Nada más. Cuando comienzan las inspecciones preliminares, descubren detalles inquietantes. Refuerzos internos que no aparecen en los registros, cámaras desactivadas de manera sospechosa y áreas selladas con materiales que no corresponden a la construcción original. La estructura parece haber sido modificada múltiples veces, como si alguien hubiese intentado ocultar algo con el paso del tiempo. Mientras instalan sensores y analizan la estabilidad del edificio, la dinámica del equipo empieza a cambiar. La confianza que antes fluía con naturalidad comienza a tensarse. El líder observa más de lo habitual. La especialista en explosivos revisa sus cálculos una y otra vez. El técnico detecta interferencias en las señales que no logra explicar. Y el conductor nota movimientos extraños en las inmediaciones del lugar, como si alguien vigilara cada paso que dan. A medida que profundizan en la exploración del sitio, la misión deja de ser puramente técnica y se convierte en un rompecabezas cargado de implicaciones éticas. Descubren indicios de actividades pasadas que podrían haber tenido consecuencias graves para muchas personas. Documentos ocultos, registros incompletos y espacios diseñados para permanecer fuera del conocimiento público revelan que la demolición podría no ser solo una cuestión de seguridad, sino también una forma de borrar evidencias. El conflicto interno del equipo se intensifica. Deben cumplir con el contrato sin cuestionar o investigar más allá de lo que se les ha pedido. Cada miembro enfrenta la situación desde su propia perspectiva. El líder prioriza la responsabilidad profesional, pero su intuición le dice que algo no encaja. La especialista en explosivos siente que la misión es moralmente ambigua. El técnico, fascinado por el misterio, comienza a en read laws der Kirche digital verticales del edificio. Y el conductor, fiel a su instinto protector, percibe que el peligro no proviene solo de la estructura física. Paralelamente, la ciudad reacciona ante el anuncio de la demolición. Medios de comunicación, autoridades locales y ciudadanos expresan opiniones contradictorias. Algunos ven la demolición como un paso necesario hacia el progreso urbano. Otros sospechan que se intenta ocultar algo. Este contexto aumenta la inversión sobre el equipo, que ahora trabaja bajo la mirada constante del público y de entidades que parecen más interesadas en el resultado que en el proceso. Durante las pruebas estructurales ocurre un incidente menor pero significativo. Una sección del edificio colapsa antes de lo previsto. Aunque nadie resulta herido, el evento confirma que la estructura es más inestable de lo que indicaban los informes oficiales. Sin embargo, el análisis posterior revela algo aún más inquietante. El colapso no fue completamente natural. Este descubrimiento cambia la percepción del equipo. Lo que parecía un simple trabajo técnico empieza a adquirir dimensiones más profundas. Surgen preguntas sobre quién modificó la estructura, por qué lo hizo y qué consecuencias podría tener la demolición total del edificio. En medio de la incertidumbre, también se fortalecen los vínculos entre los miembros del equipo. Las conversaciones nocturnas,
las revisiones conjuntas de planos y las decisiones compartidas bajo presión revelan el lado humano de cada uno. Descubrimos sus miedos, sus motivaciones y las razones que los mantienen unidos of she's are offered purpose. Saorostra for detail o re-inquiries a los caos de riesgo constante. El líder empieza a cuestionar no solo la misión, sino su propio papel dentro de ella. La especialista en explosivos enfrenta recuerdos que resurgen al trabajar en un proyecto tan cargado de simbolismo. El técnico se adentra cada vez más en el sistema digital del edificio, encontrando patrones que sugieren una historia mucho más compleja de lo que imaginaban. Y el conductor, observador silencioso, comienza a notar que fuerzas externas podrían estar influyendo en el desarrollo del proyecto. A medida que se acerca la fecha programada para la demolición principal, la tensión alcanza un nivel crítico. Los cálculos deben ser perfectos. Las cargas explosivas deben colocarse con precisión absoluta. Cualquier error podría provocar una catástrofe urbana. Pero más allá del desafío técnico, el equipo ahora enfrenta un dilema emocional. ¿Están destruyendo solo un edificio o están participando en algo mucho más grande? El ambiente se vuelve más tenso cuando aparecen figuras externas que intentan acelerar el proceso sin dar explicaciones claras. La presión corporativa aumenta. Las inspecciones se vuelven más estrictas y las preguntas del equipo reciben respuestas cada vez más ambiguas. En medio de este escenario, cada personaje atraviesa una evolución interna. El silencio del líder se transforma en determinación. La especialista en explosivos combina su precisión con una creciente conciencia moral. El técnico, inicialmente curioso, empieza a sentir el peso de lo que podría descubrir. Y el conductor refuerza su compromiso de mantener al equipo unido sin importar las circunstancias. Las pruebas finales revelan que la demolición no será una operación convencional. El edificio reacciona de manera impredecible a las simulaciones. Algunas secciones absorben la energía de forma irregular. Otras muestran señales de modificaciones estructurales intencionales que podrían alterar la secuencia de colapso planeada. El líder del equipo es un hombre reservado, metódico y observador. Habla poco, pero cuando lo hace, cada palabra pesa. Su pasado como ingeniero estructural le otorga una precisión casi quirúrgica al analizar edificios y estructuras. Sin embargo, detrás de su profesionalismo existe una sombra emocional que lo acompaña constantemente, como si cada explosión que dirige fuera también un intento de derribar los muros internos que lo mantienen distante del resto del mundo. A su lado trabaja una experta en explosivos, inteligente, audaz y con un sentido del humor que aparece incluso en los momentos más tensos. Su habilidad no solo radica en colocar cargas con exactitud milimétrica, sino también en leer la energía del equipo y mantener el equilibrio cuando la presión amenaza con quebrarlos. Su historia personal está marcada por pérdidas que nunca menciona abiertamente, pero que influyen en cada decisión que toma. El tercer miembro clave es el operador técnico, encargado de drones, sensores y análisis digital. A primera vista parece despreocupado, incluso bromista, pero su mente funciona a una velocidad impresionante. Para él, la demolición no es solo fuerza, sino cálculo, simulación y anticipación. Su obsesión por prever escenarios nace de un error del pasado que todavía intenta corregir, aunque nadie se lo haya pedido. Completando el grupo se encuentra el conductor y especialista en logística, un hombre práctico y directo, cuya experiencia en operaciones peligrosas lo convierte en el ancla del equipo. Su filosofía es simple: cada misión comienza y termina con todos vivos. No importa lo difícil que sea el encargo, su prioridad siempre es el regreso seguro. La rutina del equipo parece estable hasta que reciben un encargo inusual.
la demolición controlada de una estructura gigantesca en el corazón de la ciudad. No se trata de un edificio cualquiera, sino de una antigua instalación industrial vinculada a décadas de actividad corporativa, secretos financieros y rumores que nunca fueron confirmados. Oficialmente, el lugar será demolido por motivos de seguridad estructural. Extraoficialmente, algo más se oculta entre sus muros. Desde el primer momento, el equipo percibe que la misión es diferente. Los documentos son incompletos, los planos presentan inconsistencias y la empresa que ha contratado el trabajo insiste en plazos excesivamente cortos. Aún así, aceptan el encargo, convencidos de que se trata solo de una demolición completa. Nada más. Cuando comienzan las inspecciones preliminares, descubren detalles inquietantes. Refuerzos internos que no aparecen en los registros, cámaras desactivadas de manera sospechosa y áreas selladas con materiales que no corresponden a la construcción original. La estructura parece haber sido modificada múltiples veces, como si alguien hubiese intentado ocultar algo con el paso del tiempo. Mientras instalan sensores y analizan la estabilidad del edificio, la dinámica del equipo empieza a cambiar. La confianza que antes fluía con naturalidad comienza a tensarse. El líder observa más de lo habitual. La especialista en explosivos revisa sus cálculos una y otra vez. El técnico detecta interferencias en las señales que no logra explicar. Y el conductor nota movimientos extraños en las inmediaciones del lugar, como si alguien vigilara cada paso que dan. A medida que profundizan en la exploración del sitio, la misión deja de ser puramente técnica y se convierte en un rompecabezas cargado de implicaciones éticas. Descubren indicios de actividades pasadas que podrían haber tenido consecuencias graves para muchas personas. Documentos ocultos, registros incompletos y espacios diseñados para permanecer fuera del conocimiento público revelan que la demolición podría no ser solo una cuestión de seguridad, sino también una forma de borrar evidencias. El conflicto interno del equipo se intensifica. Deben cumplir con el contrato sin cuestionar o investigar más allá de lo que se les ha pedido. Cada miembro enfrenta la situación desde su propia perspectiva. El líder prioriza la responsabilidad profesional, pero su intuición le dice que algo no encaja. La especialista en explosivos siente que la misión es moralmente ambigua. El técnico, fascinado por el misterio, comienza a en read laws der Kirche digital verticales del edificio. Y el conductor, fiel a su instinto protector, percibe que el peligro no proviene solo de la estructura física. Paralelamente, la ciudad reacciona ante el anuncio de la demolición. Medios de comunicación, autoridades locales y ciudadanos expresan opiniones contradictorias. Algunos ven la demolición como un paso necesario hacia el progreso urbano. Otros sospechan que se intenta ocultar algo. Este contexto aumenta la inversión sobre el equipo, que ahora trabaja bajo la mirada constante del público y de entidades que parecen más interesadas en el resultado que en el proceso. Durante las pruebas estructurales ocurre un incidente menor pero significativo. Una sección del edificio colapsa antes de lo previsto. Aunque nadie resulta herido, el evento confirma que la estructura es más inestable de lo que indicaban los informes oficiales. Sin embargo, el análisis posterior revela algo aún más inquietante. El colapso no fue completamente natural. Este descubrimiento cambia la percepción del equipo. Lo que parecía un simple trabajo técnico empieza a adquirir dimensiones más profundas. Surgen preguntas sobre quién modificó la estructura, por qué lo hizo y qué consecuencias podría tener la demolición total del edificio. En medio de la incertidumbre, también se fortalecen los vínculos entre los miembros del equipo. Las conversaciones nocturnas,
las revisiones conjuntas de planos y las decisiones compartidas bajo presión revelan el lado humano de cada uno. Descubrimos sus miedos, sus motivaciones y las razones que los mantienen unidos of she's our offered purpose. Saorostra Forditzdel o re-inquiries Aylor Skauster riesgo constante. El líder empieza a cuestionar no solo la misión, sino su propio papel dentro de ella. La especialista en explosivos enfrenta recuerdos que resurgen al trabajar en un proyecto tan cargado de simbolismo. El técnico se adentra cada vez más en el sistema digital del edificio, encontrando patrones que sugieren una historia mucho más compleja de lo que imaginaban. Y el conductor, observador silencioso, comienza a notar que fuerzas externas podrían estar influyendo en el desarrollo del proyecto. A medida que se acerca la fecha programada para la demolición principal, la tensión alcanza un nivel crítico. Los cálculos deben ser perfectos. Las cargas explosivas deben colocarse con precisión absoluta. Cualquier error podría provocar una catástrofe urbana. Pero más allá del desafío técnico, el equipo ahora enfrenta un dilema emocional. ¿Están destruyendo solo un edificio o están participando en algo mucho más grande? El ambiente se vuelve más denso cuando aparecen figuras externas que intentan acelerar el proceso sin dar explicaciones claras. La presión corporativa aumenta. Las inspecciones se vuelven más estrictas y las preguntas del equipo reciben respuestas cada vez más ambiguas. En medio de este escenario, cada personaje atraviesa una evolución interna. El silencio del líder se transforma en determinación. La especialista en explosivos combina su precisión con una creciente conciencia moral. El técnico, inicialmente curioso, empieza a sentir el peso de lo que podría descubrir. Y el conductor refuerza su compromiso de mantener al equipo unido sin importar las circunstancias. Las pruebas finales revelan que la demolición no será una operación convencional. El edificio reacciona de manera impredecible a las simulaciones. Algunas secciones absorben la energía de forma irregular. Otras muestran señales de modificaciones estructurales intencionales que podrían alterar la secuencia de colapso planeada. El líder del equipo es un hombre reservado, metódico y observador. Habla poco, pero cuando lo hace, cada palabra pesa. Su pasado como ingeniero estructural le otorga una precisión casi quirúrgica al analizar edificios y estructuras. Sin embargo, detrás de su profesionalismo existe una sombra emocional que lo acompaña constantemente, como si cada explosión que dirige fuera también un intento de derribar los muros internos que lo mantienen distante del resto del mundo. A su lado trabaja una experta en explosivos, inteligente, audaz y con un sentido del humor que aparece incluso en los momentos más tensos. Su habilidad no solo radica en colocar cargas con exactitud milimétrica, sino también en leer la energía del equipo y mantener el equilibrio cuando la presión amenaza con quebrarlos. Su historia personal está marcada por pérdidas que nunca menciona abiertamente, pero que influyen en cada decisión que toma. El tercer miembro clave es el operador técnico, encargado de drones, sensores y análisis digital. A primera vista parece despreocupado, incluso bromista, pero su mente funciona a una velocidad impresionante. Para él, la demolición no es solo fuerza, sino cálculo, simulación y anticipación. Su obsesión por prever escenarios nace de un error del pasado que todavía intenta corregir, aunque nadie se lo haya pedido. Completando el grupo se encuentra el conductor y especialista en logística, un hombre práctico y directo, cuya experiencia en operaciones peligrosas lo convierte en el ancla del equipo. Su filosofía es simple: cada misión comienza y termina con todos vivos. No importa lo difícil que sea el encargo, su prioridad siempre es el regreso seguro. La rutina del equipo parece estable hasta que reciben un encargo inusual.
la demolición controlada de una estructura gigantesca en el corazón de la ciudad. No se trata de un edificio cualquiera, sino de una antigua instalación industrial vinculada a décadas de actividad corporativa, secretos financieros y rumores que nunca fueron confirmados. Oficialmente, el lugar será demolido por motivos de seguridad estructural. Extraoficialmente, algo más se oculta entre sus muros. Desde el primer momento, el equipo percibe que la misión es diferente. Los documentos son incompletos, los planos presentan inconsistencias y la empresa que ha contratado el trabajo insiste en plazos excesivamente cortos. Aún así, aceptan el encargo, convencidos de que se trata solo de una demolición compleja. Nada más. Cuando comienzan las inspecciones preliminares, descubren detalles inquietantes. Refuerzos internos que no aparecen en los registros, cámaras desactivadas de manera sospechosa y áreas selladas con materiales que no corresponden a la construcción original. La estructura parece haber sido modificada múltiples veces, como si alguien hubiese intentado ocultar algo con el paso del tiempo. Mientras instalan sensores y analizan la estabilidad del edificio, la dinámica del equipo empieza a cambiar. La confianza que antes fluía con naturalidad comienza a tensarse. El líder observa más de lo habitual. La especialista en explosivos revisa sus cálculos una y otra vez. El técnico detecta interferencias en las señales que no logra explicar. Y el conductor nota movimientos extraños en las inmediaciones del lugar, como si alguien vigilara cada paso que dan. A medida que profundizan en la exploración del sitio, la misión deja de ser puramente técnica y se convierte en un rompecabezas cargado de implicaciones éticas. Descubren indicios de actividades pasadas que podrían haber tenido consecuencias graves para muchas personas. Documentos ocultos, registros incompletos y espacios diseñados para permanecer fuera del conocimiento público revelan que la demolición podría no ser solo una cuestión de seguridad, sino también una forma de borrar evidencias. El conflicto interno del equipo se intensifica. Deben cumplir con el contrato sin cuestionar o investigar más allá de lo que se les ha pedido. Cada miembro enfrenta la situación desde su propia perspectiva. El líder prioriza la responsabilidad profesional, pero su intuición le dice que algo no encaja. La especialista en explosivos siente que la misión es moralmente ambigua. El técnico, fascinado por el misterio, comienza a en read Arlaos der Kirche Digital Verales del edificio. Y el conductor, fiel a su instinto protector, percibe que el peligro no proviene solo de la estructura física. Paralelamente, la ciudad reacciona ante el anuncio de la demolición. Medios de comunicación, autoridades locales y ciudadanos expresan opiniones contradictorias. Algunos ven la demolición como un paso necesario hacia el progreso urbano. Otros sospechan que se intenta ocultar algo. Este contexto aumenta la inversión sobre el equipo, que ahora trabaja bajo la mirada constante del público y de entidades que parecen más interesadas en el resultado que en el proceso. Durante las pruebas estructurales ocurre un incidente menor pero significativo. Una sección del edificio colapsa antes de lo previsto. Aunque nadie resulta herido, el evento confirma que la estructura es más inestable de lo que indicaban los informes oficiales. Sin embargo, el análisis posterior revela algo aún más inquietante. El colapso no fue completamente natural. Este descubrimiento cambia la percepción del equipo. Lo que parecía un simple trabajo técnico empieza a adquirir dimensiones más profundas. Surgen preguntas sobre quién modificó la estructura, por qué lo hizo y qué consecuencias podría tener la demolición total del edificio. En medio de la incertidumbre, también se fortalecen los vínculos entre los miembros del equipo. Las conversaciones nocturnas
las revisiones conjuntas de planos y las decisiones compartidas bajo presión revelan el lado humano de cada uno. Descubrimos sus miedos, sus motivaciones y las razones que los mantienen unidos of she's are offered purpose. Saorostra for deep style o re-inquiries a los caustos de riesgo constante. El líder empieza a cuestionar no solo la misión, sino su propio papel dentro de ella. La especialista en explosivos enfrenta recuerdos que resurgen al trabajar en un proyecto tan cargado de simbolismo. El técnico se adentra cada vez más en el sistema digital del edificio, encontrando patrones que sugieren una historia mucho más compleja de lo que imaginaban. Y el conductor, observador silencioso, comienza a notar que fuerzas externas podrían estar influyendo en el desarrollo del proyecto. A medida que se acerca la fecha programada para la demolición principal, la tensión alcanza un nivel crítico. Los cálculos deben ser perfectos. Las cargas explosivas deben colocarse con precisión absoluta. Cualquier error podría provocar una catástrofe urbana. Pero más allá del desafío técnico, el equipo ahora enfrenta un dilema emocional. ¿Están destruyendo solo un edificio o están participando en algo mucho más grande? El ambiente se vuelve más denso cuando aparecen figuras externas que intentan acelerar el proceso sin dar explicaciones claras. La presión corporativa aumenta. Las inspecciones se vuelven más estrictas y las preguntas del equipo reciben respuestas cada vez más ambiguas. En medio de este escenario, cada personaje atraviesa una evolución interna. El silencio del líder se transforma en determinación. La especialista en explosivos combina su precisión con una creciente conciencia moral. El técnico, inicialmente curioso, empieza a sentir el peso de lo que podría descubrir. Y el conductor refuerza su compromiso de mantener al equipo unido sin importar las circunstancias. Las pruebas finales revelan que la demolición no será una operación convencional. El edificio reacciona de manera impredecible a las simulaciones. Algunas secciones absorben la energía de forma irregular. Otras muestran señales de modificaciones estructurales intencionales que podrían alterar la secuencia de colapso planeada. El líder del equipo es un hombre reservado, metódico y observador. Habla poco, pero cuando lo hace, cada palabra pesa. Su pasado como ingeniero estructural le otorga una precisión casi quirúrgica al analizar edificios y estructuras. Sin embargo, detrás de su profesionalismo existe una sombra emocional que lo acompaña constantemente, como si cada explosión que dirige fuera también un intento de derribar los muros internos que lo mantienen distante del resto del mundo. A su lado trabaja una experta en explosivos, inteligente, audaz y con un sentido del humor que aparece incluso en los momentos más tensos. Su habilidad no solo radica en colocar cargas con exactitud milimétrica, sino también en leer la energía del equipo y mantener el equilibrio cuando la presión amenaza con quebrarlos. Su historia personal está marcada por pérdidas que nunca menciona abiertamente, pero que influyen en cada decisión que toma. El tercer miembro clave es el operador técnico, encargado de drones, sensores y análisis digital. A primera vista parece despreocupado, incluso bromista, pero su mente funciona a una velocidad impresionante. Para él, la demolición no es solo fuerza, sino cálculo, simulación y anticipación. Su obsesión por prever escenarios nace de un error del pasado que todavía intenta corregir, aunque nadie se lo haya pedido. Completando el grupo se encuentra el conductor y especialista en logística, un hombre práctico y directo, cuya experiencia en operaciones peligrosas lo convierte en el ancla del equipo. Su filosofía es simple: cada misión comienza y termina con todos vivos. No importa lo difícil que sea el encargo, su prioridad siempre es el regreso seguro. La rutina del equipo parece estable hasta que reciben un encargo inusual.
la demolición controlada de una estructura gigantesca en el corazón de la ciudad. No se trata de un edificio cualquiera, sino de una antigua instalación industrial vinculada a décadas de actividad corporativa, secretos financieros y rumores que nunca fueron confirmados. Oficialmente, el lugar será demolido por motivos de seguridad estructural. Extraoficialmente, algo más se oculta entre sus muros. Desde el primer momento, el equipo percibe que la misión es diferente. Los documentos son incompletos, los planos presentan inconsistencias y la empresa que ha contratado el trabajo insiste en plazos excesivamente cortos. Aún así, aceptan el encargo, convencidos de que se trata solo de una demolición completa. Nada más. Cuando comienzan las inspecciones preliminares, descubren detalles inquietantes. Refuerzos internos que no aparecen en los registros, cámaras desactivadas de manera sospechosa y áreas selladas con materiales que no corresponden a la construcción original. La estructura parece haber sido modificada múltiples veces, como si alguien hubiese intentado ocultar algo con el paso del tiempo. Mientras instalan sensores y analizan la estabilidad del edificio, la dinámica del equipo empieza a cambiar. La confianza que antes fluía con naturalidad comienza a tensarse. El líder observa más de lo habitual. La especialista en explosivos revisa sus cálculos una y otra vez. El técnico detecta interferencias en las señales que no logra explicar. Y el conductor nota movimientos extraños en las inmediaciones del lugar, como si alguien vigilara cada paso que dan. A medida que profundizan en la exploración del sitio, la misión deja de ser puramente técnica y se convierte en un rompecabezas cargado de implicaciones éticas. Descubren indicios de actividades pasadas que podrían haber tenido consecuencias graves para muchas personas. Documentos ocultos, registros incompletos y espacios diseñados para permanecer fuera del conocimiento público revelan que la demolición podría no ser solo una cuestión de seguridad, sino también una forma de borrar evidencias. El conflicto interno del equipo se intensifica. Deben cumplir con el contrato sin cuestionar o investigar más allá de lo que se les ha pedido. Cada miembro enfrenta la situación desde su propia perspectiva. El líder prioriza la responsabilidad profesional, pero su intuición le dice que algo no encaja. La especialista en explosivos siente que la misión es moralmente ambigua. El técnico, fascinado por el misterio, comienza a en read our laws der Kirche digital verticales del edificio. Y el conductor, fiel a su instinto protector, percibe que el peligro no proviene solo de la estructura física. Paralelamente, la ciudad reacciona ante el anuncio de la demolición. Medios de comunicación, autoridades locales y ciudadanos expresan opiniones contradictorias. Algunos ven la demolición como un paso necesario hacia el progreso urbano. Otros sospechan que se intenta ocultar algo. Este contexto aumenta la inversión sobre el equipo, que ahora trabaja bajo la mirada constante del público y de entidades que parecen más interesadas en el resultado que en el proceso. Durante las pruebas estructurales ocurre un incidente menor pero significativo. Una sección del edificio colapsa antes de lo previsto. Aunque nadie resulta herido, el evento confirma que la estructura es más inestable de lo que indicaban los informes oficiales. Sin embargo, el análisis posterior revela algo aún más inquietante. El colapso no fue completamente natural. Este descubrimiento cambia la percepción del equipo. Lo que parecía un simple trabajo técnico empieza a adquirir dimensiones más profundas. Surgen preguntas sobre quién modificó la estructura, por qué lo hizo y qué consecuencias podría tener la demolición total del edificio. En medio de la incertidumbre, también se fortalecen los vínculos entre los miembros del equipo. Las conversaciones nocturnas,
las revisiones conjuntas de planos y las decisiones compartidas bajo presión revelan el lado humano de cada uno. Descubrimos sus miedos, sus motivaciones y las razones que los mantienen unidos of she's are offered purpose. Saorostra för det del o re-inquiries eller riesgo constante. El líder empieza a cuestionar no solo la misión, sino su propio papel dentro de ella. La especialista en explosivos enfrenta recuerdos que resurgen al trabajar en un proyecto tan cargado de simbolismo. El técnico se adentra cada vez más en el sistema digital del edificio, encontrando patrones que sugieren una historia mucho más compleja de lo que imaginaban. Y el conductor, observador silencioso, comienza a notar que fuerzas externas podrían estar influyendo en el desarrollo del proyecto. A medida que se acerca la fecha programada para la demolición principal, la tensión alcanza un nivel crítico. Los cálculos deben ser perfectos. Las cargas explosivas deben colocarse con precisión absoluta. Cualquier error podría provocar una catástrofe urbana. Pero más allá del desafío técnico, el equipo ahora enfrenta un dilema emocional. ¿Están destruyendo solo un edificio o están participando en algo mucho más grande? El ambiente se vuelve más denso cuando aparecen figuras externas que intentan acelerar el proceso sin dar explicaciones claras. La presión corporativa aumenta. Las inspecciones se vuelven más estrictas y las preguntas del equipo reciben respuestas cada vez más ambiguas. En medio de este escenario, cada personaje atraviesa una evolución interna. El silencio del líder se transforma en determinación. La especialista en explosivos combina su precisión con una creciente conciencia moral. El técnico, inicialmente curioso, empieza a sentir el peso de lo que podría descubrir. Y el conductor refuerza su compromiso de mantener al equipo unido sin importar las circunstancias. Las pruebas finales revelan que la demolición no será una operación convencional. El edificio reacciona de manera impredecible a las simulaciones. Algunas secciones absorben la energía de forma irregular. Otras muestran señales de modificaciones estructurales intencionales que podrían alterar la secuencia de colapso planeada. El líder del equipo es un hombre reservado, metódico y observador. Habla poco, pero cuando lo hace, cada palabra pesa. Su pasado como ingeniero estructural le otorga una precisión casi quirúrgica al analizar edificios y estructuras. Sin embargo, detrás de su profesionalismo existe una sombra emocional que lo acompaña constantemente, como si cada explosión que dirige fuera también un intento de derribar los muros internos que lo mantienen distante del resto del mundo. A su lado trabaja una experta en explosivos, inteligente, audaz y con un sentido del humor que aparece incluso en los momentos más tensos. Su habilidad no solo radica en colocar cargas con exactitud milimétrica, sino también en leer la energía del equipo y mantener el equilibrio cuando la presión amenaza con quebrarlos. Su historia personal está marcada por pérdidas que nunca menciona abiertamente, pero que influyen en cada decisión que toma. El tercer miembro clave es el operador técnico, encargado de drones, sensores y análisis digital. A primera vista parece despreocupado, incluso bromista, pero su mente funciona a una velocidad impresionante. Para él, la demolición no es solo fuerza, sino cálculo, simulación y anticipación. Su obsesión por prever escenarios nace de un error del pasado que todavía intenta corregir, aunque nadie se lo haya pedido. Completando el grupo se encuentra el conductor y especialista en logística, un hombre práctico y directo, cuya experiencia en operaciones peligrosas lo convierte en el ancla del equipo. Su filosofía es simple: cada misión comienza y termina con todos vivos. No importa lo difícil que sea el encargo, su prioridad siempre es el regreso seguro. La rutina del equipo parece estable hasta que reciben un encargo inusual.
la demolición controlada de una estructura gigantesca en el corazón de la ciudad. No se trata de un edificio cualquiera, sino de una antigua instalación industrial vinculada a décadas de actividad corporativa, secretos financieros y rumores que nunca fueron confirmados. Oficialmente, el lugar será demolido por motivos de seguridad estructural. Extraoficialmente, algo más se oculta entre sus muros. Desde el primer momento, el equipo percibe que la misión es diferente. Los documentos son incompletos, los planos presentan inconsistencias y la empresa que ha contratado el trabajo insiste en plazos excesivamente cortos. Aún así, aceptan el encargo, convencidos de que se trata solo de una demolición completa. Nada más. Cuando comienzan las inspecciones preliminares, descubren detalles inquietantes. Refuerzos internos que no aparecen en los registros, cámaras desactivadas de manera sospechosa y áreas selladas con materiales que no corresponden a la construcción original. La estructura parece haber sido modificada múltiples veces, como si alguien hubiese intentado ocultar algo con el paso del tiempo. Mientras instalan sensores y analizan la estabilidad del edificio, la dinámica del equipo empieza a cambiar. La confianza que antes fluía con naturalidad comienza a tensarse. El líder observa más de lo habitual. La especialista en explosivos revisa sus cálculos una y otra vez. El técnico detecta interferencias en las señales que no logra explicar. Y el conductor nota movimientos extraños en las inmediaciones del lugar, como si alguien vigilara cada paso que dan. A medida que profundizan en la exploración del sitio, la misión deja de ser puramente técnica y se convierte en un rompecabezas cargado de implicaciones éticas. Descubren indicios de actividades pasadas que podrían haber tenido consecuencias graves para muchas personas. Documentos ocultos, registros incompletos y espacios diseñados para permanecer fuera del conocimiento público revelan que la demolición podría no ser solo una cuestión de seguridad, sino también una forma de borrar evidencias. El conflicto interno del equipo se intensifica. Deben cumplir con el contrato sin cuestionar o investigar más allá de lo que se les ha pedido. Cada miembro enfrenta la situación desde su propia perspectiva. El líder prioriza la responsabilidad profesional, pero su intuición le dice que algo no encaja. La especialista en explosivos siente que la misión es moralmente ambigua. El técnico, fascinado por el misterio, comienza a en read laws digital verbales del edificio, y el conductor, fiel a su instinto protector, percibe que el peligro no proviene solo de la estructura física. Paralelamente, la ciudad reacciona ante el anuncio de la demolición. Medios de comunicación, autoridades locales y ciudadanos expresan opiniones contradictorias. Algunos ven la demolición como un paso necesario hacia el progreso urbano. Otros sospechan que se intenta ocultar algo. Este contexto aumenta la inversión sobre el equipo, que ahora trabaja bajo la mirada constante del público y de entidades que parecen más interesadas en el resultado que en el proceso. Durante las pruebas estructurales ocurre un incidente menor pero significativo. Una sección del edificio colapsa antes de lo previsto. Aunque nadie resulta herido, el evento confirma que la estructura es más inestable de lo que indicaban los informes oficiales. Sin embargo, el análisis posterior revela algo aún más inquietante. El colapso no fue completamente natural. Este descubrimiento cambia la percepción del equipo. Lo que parecía un simple trabajo técnico empieza a adquirir dimensiones más profundas. Surgen preguntas sobre quién modificó la estructura, por qué lo hizo y qué consecuencias podría tener la demolición total del edificio. En medio de la incertidumbre, también se fortalecen los vínculos entre los miembros del equipo. Las conversaciones nocturnas,
las revisiones conjuntas de planos y las decisiones compartidas bajo presión revelan el lado humano de cada uno. Descubrimos sus miedos, sus motivaciones y las razones que los mantienen unidos of she's our offered purpose. Sauros Krav, Forditzdel o re-inquiries, y los caos de riesgo constante. El líder empieza a cuestionar no solo la misión, sino su propio papel dentro de ella. La especialista en explosivos enfrenta recuerdos que resurgen al trabajar en un proyecto tan cargado de simbolismo. El técnico se adentra cada vez más en el sistema digital del edificio, encontrando patrones que sugieren una historia mucho más compleja de lo que imaginaban. Y el conductor, observador silencioso, comienza a notar que fuerzas externas podrían estar influyendo en el desarrollo del proyecto. A medida que se acerca la fecha programada para la demolición principal, la tensión alcanza un nivel crítico. Los cálculos deben ser perfectos. Las cargas explosivas deben colocarse con precisión absoluta. Cualquier error podría provocar una catástrofe urbana. Pero más allá del desafío técnico, el equipo ahora enfrenta un dilema emocional. ¿Están destruyendo solo un edificio o están participando en algo mucho más grande? El ambiente se vuelve más denso cuando aparecen figuras externas que intentan acelerar el proceso sin dar explicaciones claras. La presión corporativa aumenta. Las inspecciones se vuelven más estrictas y las preguntas del equipo reciben respuestas cada vez más ambiguas. En medio de este escenario, cada personaje atraviesa una evolución interna. El silencio del líder se transforma en determinación. La especialista en explosivos combina su precisión con una creciente conciencia moral. El técnico, inicialmente curioso, empieza a sentir el peso de lo que podría descubrir. Y el conductor refuerza su compromiso de mantener al equipo unido sin importar las circunstancias. Las pruebas finales revelan que la demolición no será una operación convencional. El edificio reacciona de manera impredecible a las simulaciones. Algunas secciones absorben la energía de forma irregular. Otras muestran señales de modificaciones estructurales intencionales que podrían alterar la secuencia de colapso planeada. El líder del equipo es un hombre reservado, metódico y observador. Habla poco, pero cuando lo hace, cada palabra pesa. Su pasado como ingeniero estructural le otorga una precisión casi quirúrgica al analizar edificios y estructuras. Sin embargo, detrás de su profesionalismo existe una sombra emocional que lo acompaña constantemente, como si cada explosión que dirige fuera también un intento de derribar los muros internos que lo mantienen distante del resto del mundo. A su lado trabaja una experta en explosivos, inteligente, audaz y con un sentido del humor que aparece incluso en los momentos más tensos. Su habilidad no solo radica en colocar cargas con exactitud milimétrica, sino también en leer la energía del equipo y mantener el equilibrio cuando la presión amenaza con quebrarlos. Su historia personal está marcada por pérdidas que nunca menciona abiertamente, pero que influyen en cada decisión que toma. El tercer miembro clave es el operador técnico, encargado de drones, sensores y análisis digital. A primera vista parece despreocupado, incluso bromista, pero su mente funciona a una velocidad impresionante. Para él, la demolición no es solo fuerza, sino cálculo, simulación y anticipación. Su obsesión por prever escenarios nace de un error del pasado que todavía intenta corregir, aunque nadie se lo haya pedido. Completando el grupo se encuentra el conductor y especialista en logística, un hombre práctico y directo, cuya experiencia en operaciones peligrosas lo convierte en el ancla del equipo. Su filosofía es simple: cada misión comienza y termina con todos vivos. No importa lo difícil que sea el encargo, su prioridad siempre es el regreso seguro. La rutina del equipo parece estable hasta que reciben un encargo inusual.
la demolición controlada de una estructura gigantesca en el corazón de la ciudad. No se trata de un edificio cualquiera, sino de una antigua instalación industrial vinculada a décadas de actividad corporativa, secretos financieros y rumores que nunca fueron confirmados. Oficialmente, el lugar será demolido por motivos de seguridad estructural. Extraoficialmente, algo más se oculta entre sus muros. Desde el primer momento, el equipo percibe que la misión es diferente. Los documentos son incompletos, los planos presentan inconsistencias y la empresa que ha contratado el trabajo insiste en plazos excesivamente cortos. Aún así, aceptan el encargo, convencidos de que se trata solo de una demolición completa. Nada más. Cuando comienzan las inspecciones preliminares, descubren detalles inquietantes. Refuerzos internos que no aparecen en los registros, cámaras desactivadas de manera sospechosa y áreas selladas con materiales que no corresponden a la construcción original. La estructura parece haber sido modificada múltiples veces, como si alguien hubiese intentado ocultar algo con el paso del tiempo. Mientras instalan sensores y analizan la estabilidad del edificio, la dinámica del equipo empieza a cambiar. La confianza que antes fluía con naturalidad comienza a tensarse. El líder observa más de lo habitual. La especialista en explosivos revisa sus cálculos una y otra vez. El técnico detecta interferencias en las señales que no logra explicar. Y el conductor nota movimientos extraños en las inmediaciones del lugar, como si alguien vigilara cada paso que dan. A medida que profundizan en la exploración del sitio, la misión deja de ser puramente técnica y se convierte en un rompecabezas cargado de implicaciones éticas. Descubren indicios de actividades pasadas que podrían haber tenido consecuencias graves para muchas personas. Documentos ocultos, registros incompletos y espacios diseñados para permanecer fuera del conocimiento público revelan que la demolición podría no ser solo una cuestión de seguridad, sino también una forma de borrar evidencias. El conflicto interno del equipo se intensifica. Deben cumplir con el contrato sin cuestionar o investigar más allá de lo que se les ha pedido. Cada miembro enfrenta la situación desde su propia perspectiva. El líder prioriza la responsabilidad profesional, pero su intuición le dice que algo no encaja. La especialista en explosivos siente que la misión es moralmente ambigua. El técnico, fascinado por el misterio, comienza a en read our laws der Kirche digital veral del edificio. Y el conductor, fiel a su instinto protector, percibe que el peligro no proviene solo de la estructura física. Paralelamente, la ciudad reacciona ante el anuncio de la demolición. Medios de comunicación, autoridades locales y ciudadanos expresan opiniones contradictorias. Algunos ven la demolición como un paso necesario hacia el progreso urbano. Otros sospechan que se intenta ocultar algo. Este contexto aumenta la inversión sobre el equipo, que ahora trabaja bajo la mirada constante del público y de entidades que parecen más interesadas en el resultado que en el proceso. Durante las pruebas estructurales ocurre un incidente menor pero significativo. Una sección del edificio colapsa antes de lo previsto. Aunque nadie resulta herido, el evento confirma que la estructura es más inestable de lo que indicaban los informes oficiales. Sin embargo, el análisis posterior revela algo aún más inquietante. El colapso no fue completamente natural. Este descubrimiento cambia la percepción del equipo. Lo que parecía un simple trabajo técnico empieza a adquirir dimensiones más profundas. Surgen preguntas sobre quién modificó la estructura, por qué lo hizo y qué consecuencias podría tener la demolición total del edificio. En medio de la incertidumbre, también se fortalecen los vínculos entre los miembros del equipo. Las conversaciones nocturnas,
las revisiones conjuntas de planos y las decisiones compartidas bajo presión revelan el lado humano de cada uno. Descubrimos sus miedos, sus motivaciones y las razones que los mantienen unidos of she's are offered purpose. Saorostra for del o re-inquiries a los caustos de riesgo constante. El líder empieza a cuestionar no solo la misión, sino su propio papel dentro de ella. La especialista en explosivos enfrenta recuerdos que resurgen al trabajar en un proyecto tan cargado de simbolismo. El técnico se adentra cada vez más en el sistema digital del edificio, encontrando patrones que sugieren una historia mucho más compleja de lo que imaginaban. Y el conductor, observador silencioso, comienza a notar que fuerzas externas podrían estar influyendo en el desarrollo del proyecto. A medida que se acerca la fecha programada para la demolición principal, la tensión alcanza un nivel crítico. Los cálculos deben ser perfectos. Las cargas explosivas deben colocarse con precisión absoluta. Cualquier error podría provocar una catástrofe urbana. Pero más allá del desafío técnico, el equipo ahora enfrenta un dilema emocional. ¿Están destruyendo solo un edificio o están participando en algo mucho más grande? El ambiente se vuelve más denso cuando aparecen figuras externas que intentan acelerar el proceso sin dar explicaciones claras. La presión corporativa aumenta. Las inspecciones se vuelven más estrictas y las preguntas del equipo reciben respuestas cada vez más ambiguas. En medio de este escenario, cada personaje atraviesa una evolución interna. El silencio del líder se transforma en determinación. La especialista en explosivos combina su precisión con una creciente conciencia moral. El técnico, inicialmente curioso, empieza a sentir el peso de lo que podría descubrir. Y el conductor refuerza su compromiso de mantener al equipo unido sin importar las circunstancias. Las pruebas finales revelan que la demolición no será una operación convencional. El edificio reacciona de manera impredecible a las simulaciones. Algunas secciones absorben la energía de forma irregular. Otras muestran señales de modificaciones estructurales intencionales que podrían alterar la secuencia de colapso planeada. El líder del equipo es un hombre reservado, metódico y observador. Habla poco, pero cuando lo hace, cada palabra pesa. Su pasado como ingeniero estructural le otorga una precisión casi quirúrgica al analizar edificios y estructuras. Sin embargo, detrás de su profesionalismo existe una sombra emocional que lo acompaña constantemente, como si cada explosión que dirige fuera también un intento de derribar los muros internos que lo mantienen distante del resto del mundo. A su lado trabaja una experta en explosivos, inteligente, audaz y con un sentido del humor que aparece incluso en los momentos más tensos. Su habilidad no solo radica en colocar cargas con exactitud milimétrica, sino también en leer la energía del equipo y mantener el equilibrio cuando la presión amenaza con quebrarlos. Su historia personal está marcada por pérdidas que nunca menciona abiertamente, pero que influyen en cada decisión que toma. El tercer miembro clave es el operador técnico, encargado de drones, sensores y análisis digital. A primera vista parece despreocupado, incluso bromista, pero su mente funciona a una velocidad impresionante. Para él, la demolición no es solo fuerza, sino cálculo, simulación y anticipación. Su obsesión por prever escenarios nace de un error del pasado que todavía intenta corregir, aunque nadie se lo haya pedido. Completando el grupo se encuentra el conductor y especialista en logística, un hombre práctico y directo, cuya experiencia en operaciones peligrosas lo convierte en el ancla del equipo. Su filosofía es simple: cada misión comienza y termina con todos vivos. No importa lo difícil que sea el encargo, su prioridad siempre es el regreso seguro. La rutina del equipo parece estable hasta que reciben un encargo inusual.
la demolición controlada de una estructura gigantesca en el corazón de la ciudad. No se trata de un edificio cualquiera, sino de una antigua instalación industrial vinculada a décadas de actividad corporativa, secretos financieros y rumores que nunca fueron confirmados. Oficialmente, el lugar será demolido por motivos de seguridad estructural. Extraoficialmente, algo más se oculta entre sus muros. Desde el primer momento, el equipo percibe que la misión es diferente. Los documentos son incompletos, los planos presentan inconsistencias y la empresa que ha contratado el trabajo insiste en plazos excesivamente cortos. Aún así, aceptan el encargo, convencidos de que se trata solo de una demolición completa. Nada más. Cuando comienzan las inspecciones preliminares, descubren detalles inquietantes. Refuerzos internos que no aparecen en los registros, cámaras desactivadas de manera sospechosa y áreas selladas con materiales que no corresponden a la construcción original. La estructura parece haber sido modificada múltiples veces, como si alguien hubiese intentado ocultar algo con el paso del tiempo. Mientras instalan sensores y analizan la estabilidad del edificio, la dinámica del equipo empieza a cambiar. La confianza que antes fluía con naturalidad comienza a tensarse. El líder observa más de lo habitual. La especialista en explosivos revisa sus cálculos una y otra vez. El técnico detecta interferencias en las señales que no logra explicar. Y el conductor nota movimientos extraños en las inmediaciones del lugar, como si alguien vigilara cada paso que dan. A medida que profundizan en la exploración del sitio, la misión deja de ser puramente técnica y se convierte en un rompecabezas cargado de implicaciones éticas. Descubren indicios de actividades pasadas que podrían haber tenido consecuencias graves para muchas personas. Documentos ocultos, registros incompletos y espacios diseñados para permanecer fuera del conocimiento público revelan que la demolición podría no ser solo una cuestión de seguridad, sino también una forma de borrar evidencias. El conflicto interno del equipo se intensifica. Deben cumplir con el contrato sin cuestionar o investigar más allá de lo que se les ha pedido. Cada miembro enfrenta la situación desde su propia perspectiva. El líder prioriza la responsabilidad profesional, pero su intuición le dice que algo no encaja. La especialista en explosivos siente que la misión es moralmente ambigua. El técnico, fascinado por el misterio, comienza a en read laws der Kirche digital verticales del edificio, y el conductor, fiel a su instinto protector, percibe que el peligro no proviene solo de la estructura física. Paralelamente, la ciudad reacciona ante el anuncio de la demolición. Medios de comunicación, autoridades locales y ciudadanos expresan opiniones contradictorias. Algunos ven la demolición como un paso necesario hacia el progreso urbano. Otros sospechan que se intenta ocultar algo. Este contexto aumenta la inversión sobre el equipo, que ahora trabaja bajo la mirada constante del público y de entidades que parecen más interesadas en el resultado que en el proceso. Durante las pruebas estructurales ocurre un incidente menor pero significativo. Una sección del edificio colapsa antes de lo previsto. Aunque nadie resulta herido, el evento confirma que la estructura es más inestable de lo que indicaban los informes oficiales. Sin embargo, el análisis posterior revela algo aún más inquietante. El colapso no fue completamente natural. Este descubrimiento cambia la percepción del equipo. Lo que parecía un simple trabajo técnico empieza a adquirir dimensiones más profundas. Surgen preguntas sobre quién modificó la estructura, por qué lo hizo y qué consecuencias podría tener la demolición total del edificio. En medio de la incertidumbre, también se fortalecen los vínculos entre los miembros del equipo. Las conversaciones nocturnas,
las revisiones conjuntas de planos y las decisiones compartidas bajo presión revelan el lado humano de cada uno. Descubrimos sus miedos, sus motivaciones y las razones que los mantienen unidos of she's are offered purpose. Saorostra för det del o re-inquiries eller riesgo constante. El líder empieza a cuestionar no solo la misión, sino su propio papel dentro de ella. La especialista en explosivos enfrenta recuerdos que resurgen al trabajar en un proyecto tan cargado de simbolismo. El técnico se adentra cada vez más en el sistema digital del edificio, encontrando patrones que sugieren una historia mucho más compleja de lo que imaginaban. Y el conductor, observador silencioso, comienza a notar que fuerzas externas podrían estar influyendo en el desarrollo del proyecto. A medida que se acerca la fecha programada para la demolición principal, la tensión alcanza un nivel crítico. Los cálculos deben ser perfectos. Las cargas explosivas deben colocarse con precisión absoluta. Cualquier error podría provocar una catástrofe urbana. Pero más allá del desafío técnico, el equipo ahora enfrenta un dilema emocional. ¿Están destruyendo solo un edificio o están participando en algo mucho más grande? El ambiente se vuelve más denso cuando aparecen figuras externas que intentan acelerar el proceso sin dar explicaciones claras. La presión corporativa aumenta. Las inspecciones se vuelven más estrictas y las preguntas del equipo reciben respuestas cada vez más ambiguas. En medio de este escenario, cada personaje atraviesa una evolución interna. El silencio del líder se transforma en determinación. La especialista en explosivos combina su precisión con una creciente conciencia moral. El técnico, inicialmente curioso, empieza a sentir el peso de lo que podría descubrir. Y el conductor refuerza su compromiso de mantener al equipo unido sin importar las circunstancias. Las pruebas finales revelan que la demolición no será una operación convencional. El edificio reacciona de manera impredecible a las simulaciones. Algunas secciones absorben la energía de forma irregular. Otras muestran señales de modificaciones estructurales intencionales que podrían alterar la secuencia de colapso planeada. El líder del equipo es un hombre reservado, metódico y observador. Habla poco, pero cuando lo hace, cada palabra pesa. Su pasado como ingeniero estructural le otorga una precisión casi quirúrgica al analizar edificios y estructuras. Sin embargo, detrás de su profesionalismo existe una sombra emocional que lo acompaña constantemente, como si cada explosión que dirige fuera también un intento de derribar los muros internos que lo mantienen distante del resto del mundo. A su lado trabaja una experta en explosivos, inteligente, audaz y con un sentido del humor que aparece incluso en los momentos más tensos. Su habilidad no solo radica en colocar cargas con exactitud milimétrica, sino también en leer la energía del equipo y mantener el equilibrio cuando la presión amenaza con quebrarlos. Su historia personal está marcada por pérdidas que nunca menciona abiertamente, pero que influyen en cada decisión que toma. El tercer miembro clave es el operador técnico, encargado de drones, sensores y análisis digital. A primera vista parece despreocupado, incluso bromista, pero su mente funciona a una velocidad impresionante. Para él, la demolición no es solo fuerza, sino cálculo, simulación y anticipación. Su obsesión por prever escenarios nace de un error del pasado que todavía intenta corregir, aunque nadie se lo haya pedido. Completando el grupo se encuentra el conductor y especialista en logística, un hombre práctico y directo, cuya experiencia en operaciones peligrosas lo convierte en el ancla del equipo. Su filosofía es simple: cada misión comienza y termina con todos vivos. No importa lo difícil que sea el encargo, su prioridad siempre es el regreso seguro. La rutina del equipo parece estable hasta que reciben un encargo inusual.
la demolición controlada de una estructura gigantesca en el corazón de la ciudad. No se trata de un edificio cualquiera, sino de una antigua instalación industrial vinculada a décadas de actividad corporativa, secretos financieros y rumores que nunca fueron confirmados. Oficialmente, el lugar será demolido por motivos de seguridad estructural. Extraoficialmente, algo más se oculta entre sus muros. Desde el primer momento, el equipo percibe que la misión es diferente. Los documentos son